Magistrado Gustavo Malo, gracias por aceptar este diálogo con Noticias RCN y RCN Radio. Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación que me hacen y a su disposición. Magistrado, yo quiero comenzar preguntándole por su llegada a la Corte Suprema de Justicia hace ya más de 5 años. Y sobre todo se lo quiero preguntar porque se habla mucho del padrinazgo de Francisco Ricaurte en su momento para que usted pudiera acceder a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo llegó usted a la Corte? Llegué a la Corte luego de 5 intentos, 5 aspiraciones. Es un proceso que se cumple ante una solicitud que inicialmente uno hace ante el Consejo Superior de la Judicatura, quien luego de unas entrevistas que realiza y de constatar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, finalmente elabora una lista que envía a la Corte Suprema de Justicia para que en esta corporación se escoja por las 2/3 partes de los votos de los magistrados que integran la misma, el magistrado que finalmente resulta elegido. Cuando llegué a la Corte, era la 5ª vez que había aspirado y mi llegada, cuando fui elegido, ya no se encontraba el doctor Francisco Ricaurte Gómez, toda vez que había culminado su periodo constitucional. Magistrado, pero en su momento Francisco Ricaurte hizo alguna función de lobby en su favor o lo apoyó de alguna manera, aunque no estuviera en la Corte Suprema de Justicia cuando usted resulta finalmente elegido. Bueno, él en principio entiendo que se mostró partidario y me brindó el apoyo para mi llegada a la Corte, pero finalmente cuando termina su periodo constitucional y soy elegido, ya él no se encuentra y pues es normal, es natural que ya no estando un magistrado en la Corte, pues es poco lo que puede hacer por la ayuda que le pueda prestar a uno. Magistrado Malo, ¿cómo es su relación con Francisco Ricaurte? Yo conozco al doctor Francisco Ricaurte hace muchos años, somos oriundos de la ciudad de Cartagena, hemos mantenido buenas relaciones de amistad, cada uno en su área. Él es laboralista, yo soy penalista, y nos profesamos un mutuo y hondo respeto, de manera que las relaciones han sido cordiales, pero muy respetuosas. Debo hacerle ya una pregunta con toda claridad en el marco de esa relación que usted tiene con el magistrado Ricaurte. ¿Él en algún momento y en algún espacio le habló, le preguntó por los procesos que usted llevaba en la Sala Penal de la Corte Suprema? De ninguna manera. El doctor Ricaurte jamás ha interferido, ni me ha sugerido, ni me ha solicitado información alguna en relación con los procesos que yo atiendo en mi despacho, precisamente porque debido a la amistad que hay entre nosotros, nos respetamos cada uno mutuamente y eso impone que frente a situaciones como esta nos debamos cada uno en este sentido tomar la debida distancia. De manera que con el doctor Ricaurte, a pesar de la amistad que he mantenido con él, y precisamente por ella, jamás el doctor Ricaurte ha interferido ni me ha solicitado información alguna en los procesos. ¿Le ha recomendado gente para que haga parte de su despacho en la Corte Suprema de Justicia? Nunca lo ha hecho, tampoco lo ha hecho. Muy bien. Magistrado, hablemos de su paso por la Corte Suprema de Justicia y en particular por un par de casos que son los que está analizando ahora la justicia y la opinión pública. El primero de ellos, el caso del senador Musa Besaile. Usted lo tenía y lo ha venido manejando y por supuesto la gente tiene la impresión, y es una impresión yo diría que cierta, de que no ha pasado nada con el caso de Musa Besaile. Desde 2007 está ese caso en la Corte Suprema de Justicia, uno de ellos. ¿Qué pasó?
con el caso de Musa Besay. Sobre este caso hay que aclarar que cuando llega a mi despacho, ese caso arriba después de 7 años de haberse iniciado investigación previa. Es decir, es un caso en el que se inicia la investigación en el año 2007 y arriba a mi despacho en el año 2014. Es decir, más de 7 años de haberse iniciado la investigación previa. Como quiera que en la Corte se cambia el esquema de trabajo y se hace una redistribución de procesos atendiendo las regiones de donde se originan los hechos. Este es un caso en el que a raíz de este nuevo esquema de trabajo me llega al despacho en el año 2007. De manera que en el año 2014, en el año 2014. De manera que si hablamos de demora, ciertamente este es un caso que tuvo demora por el tiempo que lleva, pero una vez llegado a mi despacho, este caso fue estudiado, se ordenaron las pruebas pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y en los casi 3 años que estuvo el caso en mi despacho, fue para efectos de la práctica de pruebas que se realizaron con el fin de poder tomar una decisión finalmente. ¿Quién tenía ese caso antes y por qué se demora tanto, de 2007 a 2014, antes de llegar a su despacho? Ese caso pasó por manos de varios magistrados que en este momento no sé los nombres de los magistrados que tuvieron este caso por una razón elemental, y es de que con anterioridad no se nombraban los magistrados que estaban al frente del caso como magistrados ponentes debido precisamente a la naturaleza del delito que se investigaba y por razones de seguridad. No aparecía el nombre del magistrado ponente, sino que lo asumía la Sala de Casación Penal. Ya posteriormente pues aparece un magistrado ponente nombrado en ese caso, pero con anterioridad por esa razón no conozco los magistrados que tuvieron ese caso. Sí, pero magistrado, nos tiene que parecer normal a los colombianos que dure tanto un proceso sin que pase nada más allá de un decreto de pruebas. En el caso de lo que le corresponde a usted, el caso de Musa Besay se ha demorado muchísimo y nos debería parecer normal a los ciudadanos que eso sea así. Este es un caso complejo, un caso de bastante envergadura. Cuando llegó a mis manos, advertimos de parte del magistrado auxiliar, el doctor Reyes, que había muchas pruebas por ordenar para poder esclarecer los hechos, y eso fue lo que se hizo. Se ordenaron muchas pruebas que consumió mucho tiempo para estos efectos, con el fin de poder esclarecer los hechos. Y hay algo que sobre el particular y en punto a la pregunta que se me hace hay que decir, y es el de que el equipo con que cuenta la sala para atender estos casos tiene muchas limitaciones. Apenas contamos con un magistrado auxiliar para atender muchos casos de parapolítica. Actualmente hay poco más de 150 casos de parapolítica y otros casos de aforados, y realmente el equipo, el personal con el que contamos para atender estos casos es muy precario. Solo un magistrado auxiliar para atender cada uno de estos casos. Sí. Contamos con un equipo muy reducido de policía judicial. Son muy pocos, es muy poco el personal de policía judicial con que cuenta la Corte
para también poder atender estos casos, de manera que debido a esas restricciones que tenemos, al poco personal con que contamos, es por lo que Sí. se han dado estas demoras. Sí, magistrado, pero hay otros casos de parapolítica que se han evacuado mucho más rápido y ha habido condenas efectivamente de parapolíticos. ¿No será que el caso de Musa Besaile de verdad está tardando mucho más de lo que durarían los otros a pesar de esas dificultades de las que usted menciona? Hay otros casos que son menos complejos, han sido menos complejos y han podido fluir de manera mucho más rápida. Pero en el caso de Musa, reitero, en el caso del senador Musa Besaile, este es un caso en el que se han practicado numerosas pruebas que eran necesarias para poder tomar una decisión de fondo. Apenas hasta el año 2016, hasta el año 2016, finales del año 2016, se terminaron de entregar los informes que se habían encomendado a la Policía Judicial para efectos de establecer aspectos y datos importantes para la toma de una decisión, y debido a ello, pues antes no se podía proceder en tal sentido. Magistrado Gustavo Malo, ha mencionado usted al magistrado auxiliar José Reyes, que en su momento estuvo a su lado acompañándole. Y sobre la salida de José Reyes y la salida de otro magistrado auxiliar suyo, Camilo Ruiz, no se ha dicho mucho todavía. ¿Podría decirme por qué toma la decisión de desvincular al magistrado José Reyes, que hay que recordarle a los televidentes y oyentes, también tenía en sus manos como magistrado auxiliar este asunto de Musa Besaile? ¿Por qué se va José Reyes de la Corte? El magistrado titular es autónomo en la conformación del equipo del personal que él considera debe integrar su despacho, y en el caso del magistrado José Reyes se presentaron una serie de antecedentes que me llevaron a tomar la decisión de desvincularlo de mi despacho. ¿Qué antecedentes, magistrado? La desvinculación del magistrado José Reyes nada tuvo que ver, y dejo esto en claro, nada tuvo que ver con el caso de Musa Besaile, sino en atención a algunos hechos que se presentaron como un operativo que en un momento dado se adelantó ante el Parlamento andino para la captura de un parlamentario, Óscar Arboleda, ¿no? Óscar Arboleda, procedimiento que se llevó a cabo sin tomar las medidas debidas para realizarlo, lo que me dejó a mí inquieto y preocupado, razón por la cual en este caso le llamé la atención al magistrado Reyes. Posteriormente, hechos que me dieron a conocer su falta de comedimiento, de prudencia, de lealtad para con el despacho, impusieron que finalmente prescindiera de su servicio. Sí. El magistrado auxiliar Reyes, que hoy se encuentra en Guatemala, dice otra cosa, y usted conoce esas declaraciones que incluso ha dado ante algunos investigadores que han ido allí a visitarlo. Dice, por ejemplo, que desconfiaba de usted, de su forma de proceder, que adicionalmente usted le llamó a Medellín y le dijo que se fuera inmediatamente y lo tomó por sorpresa ese anuncio, que él le pidió un mes más y que usted se lo negó. E insiste en que él iba muy adelantado en el caso de Musa Besaile y que por esa razón él cree o se ha dado a entender que se da su salida porque iba a tomar una decisión en el sentido o bien de ordenar su captura o bien de definir su situación judicial. ¿Qué le responde a José Reyes frente a eso que está diciendo? En ningún momento me anunció la toma de ninguna decisión en este caso, en el caso de Musa Besaile.
la salida de él, reitero, nada tuvo que ver con este caso. Nunca me anunció que estuviese preparando un proyecto para presentarlo a mi despacho. Él se encontraba practicando pruebas, en el caso de Musa, incluso después de su salida, que ocurre en el mes de julio del año 2015, se continúa la práctica de prueba de unos autos que él había proyectado, en el que se habían programado muchas diligencias, de manera pues que nada tuvo que ver su salida con este caso, ni tampoco es cierto, como él lo dijo, que había presentado o que me había comentado que ya estaba preparando o ya tenía listo un proyecto para, en el caso del senador Musa. ¿Cómo lo puedo demostrar? A través de los registros que él me presentaba por escrito, que era la manera de él anunciarme el estado de las investigaciones. Yo mensualmente le solicitaba informes en cada uno de los procesos y jamás, en este caso, me anunció que se encontraba ya listo un proyecto para definir la situación del senador Musa, como tampoco me dijo que era inminente que estuviese preparando un proyecto en tal sentido. ¿Por qué cree que entonces el magistrado Reyes está diciendo esta versión? Para mí es muy extraño que él esté comentando esta situación. No lo atribuyo a razón distinta, sino a su resentimiento por haber prescindido de su servicio, por haberlo desvinculado de mi despacho, porque lo que está afirmando no es cierto, y precisamente sobre el particular anuncié la toma de medidas legales porque en lo que ha dicho se ha apartado totalmente de la verdad. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a denunciar por injuria, por calumnia? ¿Qué va a hacer? Ya anuncié la denuncia que voy a presentar, que se va a presentar en contra de él, precisamente porque no ha dicho la verdad en torno a este tema. Hablemos del otro magistrado auxiliar, el magistrado malo, el doctor Camilo Ruiz. Se decía desde hace tiempo que el doctor Ruiz tenía unas conexiones fuertes también con Ñoño Elías y con otros personajes que de alguna manera podían tener también vinculación con las investigaciones que se llevaban en su despacho. ¿Por qué toma la decisión de la salida de Camilo Ruiz? ¿Y acaso no debió haberse producido antes, incluso cuando ya los rumores eran fuertes sobre esos nexos entre alguna parte de la política de Córdoba y él? Nunca había escuchado un comentario en ese sentido en relación con el magistrado Camilo Andrés Ruiz, con quien, debo decir, había depositado mi confianza en él. Lo conocía desde la ciudad de Cartagena, le tenía mucha confianza. Jamás escuché comentarios, jamás había escuchado comentarios sobre su relación con estos personajes, y bastó en un momento dado que llegara a mí comentarios en este sentido de una supuesta reunión que había tenido con personas que estaban siendo investigadas en mi despacho, para yo considerar ese hecho como motivo suficiente para desvincularlo de mi despacho. Basta que uno tenga una sospecha en relación con la conducta, el comportamiento de un magistrado, para que uno pueda prescindir de su servicio. En esto es importante cuidar, preservar la integridad del despacho, la buena imagen, el prestigio que debe tener cada miembro, colaborador del despacho de uno, para uno decidir su continuidad. Claro. En el caso del doctor Camilo, quien gozaba de mi confianza,
bastó que me llegase ese comentario para inmediatamente, como un acto de control que cada magistrado ejerce de manera discrecional, prescindir de su servicio. Y en ese momento, ¿el qué le dijo? Lo ¿Le mismo, confirmó que hubiera lo habido mismo, reuniones y demás? Lo mismo que hice con Camilo, Sí. igualmente hice con Reyes. Fueron actos de control que ejercí como magistrado titular del despacho. En el caso de Camilo, le llamé la atención, le puse en conocimiento la información que me había llegado. Él negó que hubiese tenido reunión con personas a las que investigaba el despacho. Solo me comentó que se acercó a un restaurante, saludó a unas personas y que posteriormente se retiró. Sin embargo, para mí esa explicación no fue suficiente y finalmente decidí desvincularlo del despacho. Magistrado, el testimonio que hoy lo tiene rindiendo declaraciones ante la comisión de acusación y por supuesto en el ojo del huracán es el del exfiscal Gustavo Moreno. Él, entre otras de las cosas que ha dicho, ha señalado lo siguiente, que él tenía información privilegiada del doctor Francisco Ricaurte, quien a su vez la obtenía del doctor Gustavo Malo. Detengámonos en esa afirmación. ¿Miente o dice la verdad Gustavo Moreno? Es un mentiroso calificado, este señor. Una persona que ha venido haciendo afirmaciones totalmente falsas y contradictorias. Miren cómo este señor en una de sus declaraciones afirmó que él de manera surrecticia, ojo con lo que dijo, y repito la frase que utilizó, que de manera surrecticia obtuvo información en el caso de Mansur, lo que da la idea de que él tenía como que algunos contactos en la corte que le daban esa información para que haga este tipo de aseveración. Yo sí quisiera saber quiénes son esas personas a las que él se refería, a las que él se refiere, que no soy yo, desde luego, y que si son de mi despacho, quisiera saber, porque esta investigación debe llegar hasta sus últimas consecuencias. Afirmaciones como esta denotan la manera como se movía este personaje, cómo trataba de obtener información con el fin de realizar las labores que de manera ilícita e indebida este señor realizaba. Usted ha conocido, por supuesto, a Gustavo Moreno. ¿En qué ámbito ha tenido conversaciones con él? Nunca me he reunido con él, jamás en privado he tenido ninguna conversación con él, ni trato, ni relación alguna. Solo lo he visto en 2 o 3 ocasiones en actos sociales, cumpleaños del doctor Ricaurte, un cumpleaños del doctor Ricaurte una vez en su casa, otra vez en una finca en el municipio de Garagoa, donde estábamos muchas personas más, varios de nosotros magistrados de la corte, que estaban también en ese sitio, pero jamás con este señor he tenido trato ni relación alguna. ¿Ricaurte le hablaba bien de Moreno? ¿Le recomendaba a Moreno Nunca, de alguna manera? Nunca me habló de este señor. Gustavo Moreno también dice en sus declaraciones, doctor Malo, que la injerencia directa en los procesos que Ricaurte y él arreglaban la ejercían a través de Gustavo Malo. ¿Usted puede asegurarle al país que nunca atendió una recomendación de Francisco Ricaurte o de Gustavo Moreno? Jamás, precisamente por lo que he afirmado de las relaciones respetuosas que manejaba con el doctor Francisco Ricaurte y que él se movía en un ámbito totalmente diferente al mío, él como laboralista, yo como penalista. El doctor Ricaurte jamás me insinuó, me sugirió, me solicitó, ni interfirió en ninguna investigación de las que yo adelantaba en mi despacho. De manera pues que estas afirmaciones del doctor Moreno son totalmente falsas y aquí podríamos afirmar que este personaje es el verdadero protagonista, como lo dice en su libro del falso testimonio, el doctor Moreno. Porque basándose en hechos que han ocurrido, en hechos reales, este señor ha construido una teoría, una historia
totalmente falsa, con el fin de obtener los beneficios que le está ofreciendo la Fiscalía General de la Nación. Pero sus afirmaciones son totalmente mentirosas. Es una persona que ha venido haciendo afirmaciones mentirosas y que no concuerda con ninguna de las otras declaraciones que se han venido recibiendo con el fin de esclarecer estos hechos. Aunque usted se hubiera negado, aunque usted hubiera dicho que no, ¿nunca Ricaurte o Moreno le hablaron de dineros para tratar de tergiversar algunos de los procesos y particularmente el de Musa Besaile? Nunca, jamás ocurrió ese hecho, ni de parte de Ricaurte, como tampoco del señor Moreno, con quien nunca, reitero, he mantenido ningún tipo de trato o relación. Defiende usted mucho en esta entrevista a Francisco Ricaurte. ¿Mete las manos al fuego en favor del magistrado Ricaurte? A ver, yo conozco al doctor Francisco Ricaurte desde hace muchos años. No lo creo en un escenario, no lo creo moviéndose en un escenario de esto. Siempre he tenido el mejor concepto de él como una persona proba, íntegra, una persona que jamás lo puedo concebir moviéndose en un ambiente de esto. Uh-huh. De manera pues que no creo que el doctor Ricaurte, particularmente en los casos que usted me menciona, jamás el doctor Ricaurte hizo solicitud indebida, ilícita, alguna, en lo que respecta a mi despacho. ¿Y usted cree que entre Moreno y Ricaurte sí había una relación difícil, complicada de cara a la justicia y al país? Lo que yo conozco es que ellos tuvieron oficina, compartieron oficina con la doctora también Ruth Marina Díaz, uh-huh. Cada uno dedicado al área de su especialidad. La doctora Ruth Marina en el área civil, el doctor Ricaurte en el área laboral y el doctor Moreno en el área penal. Más detalles sobre su relación no conozco. Magistrado Malo, ¿cómo era su relación con el otro magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, quien también aparece, por supuesto, mencionado en todo este escándalo de la presunta corrupción judicial? Las relaciones con el doctor Leonidas Bustos fueron de compañeros de sala, exclusivamente. No hubo más allá de esa relación ninguna otra, tanto que al término de su periodo constitucional, nunca más he tenido ninguna relación con él. ¿Coincidían en algunas votaciones, en el sentido de algunas decisiones, Bustos y usted? Como es normal. En algunas ocasiones coincidíamos en la votación de algunos proyectos, en otros casos no. En otros casos hacíamos las aclaraciones o salvamentos a los proyectos presentados. Pero así como cualquier otro magistrado, el doctor Bustos defendía sus posiciones, yo defendía las mías, como los demás magistrados hacían lo propio. De manera que en sala las decisiones se toman por mayoría, y así ha transcurrido siempre, sin que en el caso del doctor Bustos haya tenido ningún protagonismo, como no lo tiene ningún magistrado en sala. Magistrado Malo, hablemos de lo que ha pasado en las últimas semanas en relación con sus colegas de la Corte Suprema de Justicia. Usted sabe que en particular los magistrados Barceló y el magistrado Hernández han sido muy activos y muy protagonistas en solicitarle a usted que se retire definitivamente de la Corte Suprema. Un llamado que terminó atendiendo no solo la Sala Penal, sino también la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué piensa usted cuando todos sus colegas le dicen apártese, hágase un lado y renuncie? Yo entiendo que la posición de ellos obedece más que todo a preservar la institución de la institucionalidad, preservar la imagen de la corporación, más que todo ante la presión de los medios, la presión mediática que se ha ejercido en este caso, con el fin de que me aparte yo de la Corte Suprema de Justicia. Yo consideré conveniente, más que todo para dedicarme a defender mis intereses,
solicitar una licencia de la cual estoy haciendo uso en este momento, razón por la cual puedo decirles que la posición que asumieron los doctores Barceló como directivo de la corporación y el doctor Hernández como magistrado ponente de una investigación que se abrió con motivo de estos hechos, es una posición que me merece todo el respeto como compañeros que son de la sala de casación penal, pero que finalmente considero la solicitud que se hace finalmente para que yo me aparte de la sala obedece más que todo a la presión mediática, a la presión que ejercieron los medios en relación con estos hechos. Es decir, son unos magistrados que se dejan presionar por los medios para tomar sus decisiones. ¿Usted dice eso? Yo considero que la posición de ellos, aunque no las comparta, es una posición entendible, una posición razonable, que más que todo buscaba preservar la imagen de la institución. Magistrado, y corren los días de esa licencia que usted ha solicitado y llegará el momento en que usted tenga que tomar una determinación. ¿Se va definitivamente de la Corte Suprema, sigue allí, pide una prórroga de esa licencia? ¿Qué ha pensado? Todavía no he tomado respecto a ese tema una decisión final. Todo depende de la manera como se desenvuelvan los hechos. Espero que poder demostrar mi total ajenidad a estos hechos y volver a la Corte en esas condiciones. Usted había dicho respecto de sus magistrados auxiliares que ante la mínima sospecha de algún hecho irregular deberían retirarse, deberían ser retirados. ¿No será que en su caso aplica lo mismo y ante la mínima sospecha usted debería dar un paso al costado, debería renunciar? Aquí debe preservarse principios tan importantes como el de la presunción de inocencia, el debido proceso, y ante este caso, donde se están haciendo unas acusaciones tan graves, yo soy el más interesado en que estos hechos se aclaren y abanderar, porque casos como este, en el que se habla de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, sean totalmente esclarecidos, y precisamente por eso me he dedicado a concentrar todos mis esfuerzos con el fin de que finalmente se aclaren estos hechos que realmente resultan muy graves y por los cuales he tomado la decisión de aportar todo mi esfuerzo con el fin de que finalmente se conozca la verdad. Claro, alguien le dirá que usted en el caso de los magistrados auxiliares no respetó esa presunción de inocencia y terminó simplemente retirándolos. Es que en el caso de los magistrados auxiliares es diferente la situación porque el magistrado goza de la total discrecionalidad para conformar su equipo. Es el magistrado titular el responsable de que su despacho se desenvuelva y marche de manera correcta, adecuada, en forma completamente íntegra, y ante una sospecha, por eso dije que ante la mínima sospecha de que algo está mal o algo está funcionando mal, el magistrado pueda tomar en un acto de control la decisión de continuar o no con el equipo de colaboradores que tiene. Diferente Sí. el caso de uno. Sí. Doctor Malo, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y también exmagistrado de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, ha dicho en un tono bastante fuerte que usted es un monigote de Francisco Ricaurte. ¿Qué le contesta el exmagistrado? Deja mucho que desear declaraciones de este tipo que provienen de un exmagistrado de la Corte que pensaría uno que debieran tener una mayor altura, pero realmente expresiones como estas no valen la pena referirse a ellas, no darles ninguna importancia,
debido a que deja mucho que desear de una persona que ha transitado por la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual yo preferiría no referirme a este tipo de expresiones hechas por una persona que debiera tener una mayor altura en lo que dice, y realmente desdice mucho de la persona que las dice. Otra exmagistrada, María del Rosario González, en su momento, recordará usted, renunció advirtiendo que podía haber casos de corrupción en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que deberían ser investigados. ¿A qué se refería la doctora González? No conozco en concreto a qué se refería, pero igual que ella, yo estoy interesado también en conocer en que casos como este lleguen hasta sus últimas consecuencias y puedan ser esclarecidos. ¿Usted cree que hay casos de corrupción en la Corte Suprema de Justicia de los que todavía no hemos sabido? Hay que aclarar esta situación. Es muy preocupante los hechos que se han conocido en los últimos días, sobre todo con las declaraciones de este señor Moreno, en el que ha afirmado que denota que tenía algunos contactos al interior de la Corte para obtener información. Entonces esto sí hay que aclararlo, hay que esclarecerlo y llegar hasta el fondo de las investigaciones para sancionar a las personas responsables de estas filtraciones al seno de la corporación. Vamos llegando al final de la entrevista, pero me devuelvo un minuto al caso de Musa Besaile, porque muchos colombianos se preguntarán también qué tantas pruebas se tenían que practicar en el caso de Musa Besaile para que nos demoráramos desde el 2007 hasta ahora y todavía no tengamos una definición de la situación jurídica del senador Musa. ¿Por qué era tan difícil ese tema de decretar las pruebas y qué tantas se llegaron a decretar? Era un caso en el que se denunciaba sus nexos con grupos paramilitares. Y realmente este es un caso que manejaba. Sobre este caso quiero dar la siguiente explicación. Inicialmente, los casos de parapolítica, así como los de los otros aforados, los maneja el magistrado auxiliar. Es quien tiene el contacto directo con estos casos. Él es quien de primera mano conoce la situación del proceso, conoce las pruebas que sean pertinentes por decretar. Él es quien le presenta al magistrado titular los proyectos de autos que tienen que ver con la práctica de pruebas, precisamente porque este es el magistrado que directamente y por regla general practica las diligencias. En su despacho, en la oficina de este magistrado auxiliar, se mantiene el proceso queda en custodia de ese magistrado auxiliar. Él es quien tiene el manejo diario, el manejo constante del proceso y quien le informa al magistrado sobre los avances. Sí. Mejor dicho, la demora en el caso de Musa Besaile, según usted, no es culpa suya, sino del magistrado auxiliar. La demora en un caso de esto obedece a varios factores. Puede obedecer parte de ello al magistrado, pero como yo lo he dicho, es un solo magistrado que atiende muchas investigaciones, por un lado, y por otro lado, el apoyo logístico que tiene ese magistrado para llevar adelante las investigaciones no es suficiente, es precario, como el caso al que me refería antes, del cuerpo técnico de policía judicial, el cual no se cuenta con el personal suficiente para atender todas las demandas que casos como estos requieren, razón por la cual en el caso de Musa Besaile, atendiendo la complejidad de los hechos y atendiendo las pruebas que debieron decretarse finalmente para esclarecer los hechos, pruebas que por un lado solicitaba la defensa y por otro lado decretaba la Corte de manera oficiosa. Por ello, este caso
tomó el tiempo que se tomó cuando llegó a mi despacho. No puedo responder por el tiempo que demoró ese proceso, que fueron más de 7 años antes de la llegada de mi despacho. De todas maneras, permítame que le insista, 3 años parece mucho sin tomar una determinación de fondo, que son 3 años los que duró en su despacho el caso de Musa Besaile, ¿no? Debe conocerse esto. Una decisión de fondo en un caso de esto tiene dos alternativas. Una, la de dictar un auto inhibitorio, que se hace o que procede cuando existe la prueba suficiente para considerar que el hecho no existió, o que el hecho no es delito, o que los hechos denunciados no los cometió la persona denunciada, entre otras razones. O, por el contrario, abrir investigación porque hay serios señalamientos y bases suficientes para considerar que esta persona realmente pudo haber cometido el delito. Sí. Entonces son dos alternativas que se toman con fundamento en las pruebas que se practican. Y precisamente hasta el momento en que se recibe la última prueba, de acuerdo con el magistrado auxiliar, cuando se encontraba el doctor Reyes, por ejemplo, aún no me había presentado un proyecto en el año 2015, julio del 2015, que es cuando sale de mi despacho, no había presentado ningún proyecto en este sentido, sino por el contrario, me había proyectado la práctica de muchas pruebas, precisamente tendientes a esclarecer estos hechos. Magistrado, usted se ha apartado de ese caso de Musa Besaile después de todo lo que ha ocurrido, pero por lo que avanzó usted, sus magistrados auxiliares, ¿usted se inclina a pensar que Musa Besaile en ese caso en concreto es inocente o es culpable? No, yo sobre el particular no pude formarme una opinión. Se estaba estudiando el cúmulo, las numerosas pruebas que se habían practicado, se encontraban en estudio del magistrado auxiliar para que me presentara el proyecto correspondiente a fin de tomar la decisión. Pero esto no llegó a ese término, razón por la cual en este momento no puedo yo decirle que en relación con ese caso había que tomar una de las dos decisiones antes anunciadas. Muy bien. Últimas dos preguntas, magistrado, y no puedo terminar esta entrevista sin preguntarle también por lo que ha pasado con su hija Yara, que está siendo sujeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación en relación con algunos hechos denunciados respecto del cobro de algunas comisiones de los sueldos de personas que ella o usted, no se sabe muy bien, ayudaban a poner en la rama judicial. ¿Qué decir sobre su hija? Sobre este particular prefiero no pronunciarme, debido a que son procesos totalmente diferentes, en el caso que yo estoy atendiendo y el de mi hija, son asuntos totalmente distintos, y espero que en su caso, en el caso de la hija mía, Yara Milena Malo, logre demostrar que los hechos son totalmente infundados, los hechos que se han anunciado. Sí, porque las denuncias son graves. Son totalmente infundadas, no hay razón para ello. De manera pues que prefiero no referirme a este caso, porque son hechos totalmente independientes, y espero que ella, en su caso, logre demostrar su total ajenidad a los mismos. Y magistrado, los uribistas están ahora, a propósito de lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia, cuestionando la sentencia que en su momento ustedes profirieron en contra del exministro Andrés Felipe Arias, y dicen que personas, o el hecho de que personas como Leonidas Bustos y usted hayan tomado esa decisión, debería bastar para ponerla en duda. ¿Qué piensa de eso? En su momento tomamos la decisión referente al caso que usted menciona, porque consideramos que habían razones de peso para hacerlo, y era la determinación que en su momento consideramos se ajustaba a la ley. Sobre el particular, eso es lo que puedo decir. Nosotros los jueces hablamos a través de nuestras providencias. Allí están consignadas las razones por las cuales consideramos que debía procederse en tal sentido.
¿Se arrepiente de algo, magistrado Gustavo Malo? No, mi actuación a través de mi paso por la Corte ha sido totalmente imparcial, independiente, transparente y volvería a asumir las posiciones y las determinaciones que hasta este momento he tomado. ¿Será la justicia, magistrado, y particularmente en su caso la Comisión de Acusaciones, la que tenga la última palabra y el Congreso de la República y posteriormente, si se le levanta el fuero, la justicia para saber qué va a pasar en relación con usted? Por ahora, gracias por estos minutos con los televidentes de Noticias RCN, con los oyentes de RCN Radio, y estaremos pendientes de su caso y de todo este entramado de la llamada corrupción judicial en Colombia. Les agradecemos mucho esta invitación que nos hace y esperamos que estos hechos que son tan graves terminen aclarándose para bien del país, para bien de la justicia y para bien de la Corte. Finalmente quiero decir que el país puede tener la absoluta seguridad que sus jueces y magistrados en su gran mayoría son personas probas, rectas, independientes, y solo la actuación desafortunadamente de algunos cuantos que se han desviado del dictado de la ley y de la Constitución enlodan el panorama judicial, pero que la ciudadanía puede seguir confiando en sus jueces porque son la gran mayoría, inmensamente la gran mayoría, los que actúan de manera acatando la Constitución y la ley. Gracias, magistrado.